Ya sabemos que las pelis de vampiros están más que trilladas y todo lo que nos puedan contar ya lo hemos visto antes, nos lo sabemos de memoria y poco o nada te puede sorprender. Pero con el último viaje del Demeter tenía cierta curiosidad, tenía ciertas expectativas y bueno, tenía ganas de ver lo que nos traía André Obredal, que sería uno de los puntos importantes sobre las ganas que tenía de ver esta película, porque es el tío que nos ha traído La autopsia de Jane Doe, Historias de miedo para contar en la oscuridad, que dentro de poco pues tendremos una secuela, veremos a ver qué tal. Mortal, una peli que a mí me gustó bastante, y la siempre poco recomendable Troll Hunter. Todas estas me gustaron bastante y esto era pues una garantía de lo que podríamos ver con esta película, con el último viaje del Demeter. Podría ser algo interesante y de cierta calidad. Me habrá gustado, si no, quédate y te enteras. Y luego porque la peli está basada en cierta parte de cierto capítulo de la novela de Bram Stoker, Drácula, que me leía ya pues por el Pleistoceno, y es una novela que a mí me gustó bastante. Y tenía cierta curiosidad también por saber cómo habían adaptado esa parte en concreto del libro, que son unas cuantas páginas, para hacer una película de casi 2 horas que dura esta. Pero no vamos a hablar aquí si la adaptación del libro respecto a la película es buena, si mantiene el espíritu del libro de Bram Stoker o no, eso sería otra cosa. Aunque también os digo que las libertades que se ha tomado aquí el amigo guionista pues son bastante alegres y dicharacheras. Y os lo digo porque me he tomado la libertad de volver a leerme esas partes en concreto, esa pequeña parte del libro, para, bueno, tener una mínima referencia respecto a la película. Pero aquí vamos a comentar qué me ha parecido la película, obviando evidentemente la novela. Es difícil, pero es lo que hay. Por cierto, si bien en España la traducción, rara cosa, se ha traducido literalmente como El último viaje del Demeter o La Demeter, en Latinoamérica se ha traducido como Drácula, Mar de Sangre, un título bastante más explícito que a mí me parecería como bastante más acertado que la traducción literal de la película, porque podría atraer a mucha más gente, podría atraer mucha más audiencia a la película de lo que pueda conseguir, puesto que yo creo que mucha gente no conoce que esto va sobre una película de vampiros y de Drácula más en concreto. La sinopsis se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter. Aquí tenemos pues una única localización durante prácticamente toda la película. Transporta una carga que, bueno, es un tanto misteriosa, como son varias cajas sin marcar desde los Cárpatos hasta Londres. Evidentemente, bueno, pues conforme avanza el tiempo, pues la tripulación pues irá cayendo a manos de una extraña criatura que, bueno, pues le da por salir por la noche e intentarán sobrevivir de la manera que puedan hasta su llegada a Londres. ¿Me ha gustado la peli? La respuesta es sí, un sí así muy pequeñito, pero con muchos matices. Y que quede claro que esto no es una película vampírica, que lo es, sino más bien una película de supervivencia de un grupo de personas encerrados en un lugar del que no pueden salir, en este caso un barco, que son presa pues de una criatura que lo va cazando una a una. Una criatura, por cierto, interpretada por Javier Botet, nuestro actor monstruoso. Y es que esta peli ve mucho pues de Alien, de Depredador, pues de La Cosa y películas por el estilo. Y es que estamos ante una película de Drácula, ya se nos habla de él desde el principio de la película, pero bien podría ser esto otra película, independientemente de vampiros o no. Si te ponen otra clase de monstruo, pues yo creo que hubiera funcionado igual o mejor. Porque el Drácula que se nos presentan aquí tampoco es que tenga mucho desarrollo. Ya sabemos que es un personaje archiconocido, pero bueno, más que nada ponernos en contexto un poquito de lo que estamos viendo. Respecto a la criatura, pues tenemos aquí a un Drácula, a un vampiro, a un monstruo bastante, bueno, genérico dentro de lo que cabe, porque es una mezcla entre las criaturas de The Descent y el vampiro aquel que veíamos en la serie de David Soul, Silent Slot. Pues es una mezcla entre esas dos cosas. Y aun siendo genérico, a mí la verdad que el personaje me ha gustado, el diseño del personaje, aunque hay ciertos momentos, y quienes hayan visto la película pues lo confirmarán, hay ciertos momentos que la película se parece a una película de Batman. Puntos positivos tiene la peli, vamos a ver, no hay que negar las cosas buenas que tiene la peli. Una serie de la ambientación, esa atmósfera de soledad en medio del océano, con ese barco como protagonista también. Y luego sería que la película, otro punto que me ha gustado, que la película no se anda con tonterías y se deja aparte convencionalismos y buenismos, y es bastante bestia a veces. Digo a veces porque yo he echado mucho en falta hemoglobina. Hemoglobina aquí, sangre y gore. Tiene, pero no tanto para ser esto una película vampírica con Drácula como protagonistas.
pero tiene ciertos momentos que son bastante bestias, con un niño como protagonista, que me ha parecido pues un acierto también llegar hasta ese punto. Un niño que, por cierto, lo vemos en una película que se ha estrenado hace bien poco. El chaval pues ha estrenado 2 pelis este año, que es la de No tengas miedo, Copway, que tenéis comentada, os dejo por ahí arriba el enlace, en el canal. Y sorprende que, siendo esto como es una película de vampiros, pues me eche en falta litros y litros de sangre. Así que, a pesar de que la película sabemos cómo va a acabar, porque no lo digo yo, lo dice el principio, nada más comenzar la película, te dicen pues cómo acaba este barco, y a pesar también de que los personajes pues son bastante estereotipados, en el sentido de que son típicos de una película de terror, a mí la película pues me ha gustado, me ha parecido interesante. No es lo que yo esperaba, pero bueno, para echar el rato, para divertirse, pues es más que suficiente. Aunque hay momentos, la verdad, hay que decirlo todo, que para las 2 horas que dura se me ha hecho bastante plomizo. Y personalmente agradezco que al menos hayan hecho una película contándonos esta parte en concreto de un capítulo en concreto del libro sobre esta historia de la goleta rusa Demeter, del transporte de Drácula de los Cárpatos hasta Londres. Me parece pues bueno, una buena idea traerla a la gran pantalla, que por cierto, si no la habéis visto en Netflix, tenéis una serie que se llama Drácula, que está todavía, y que en su segundo episodio trata esta misma historia y que es tanto o incluso mejor que esta película. No pasa la historia ni como la mejor película vampírica ni como la mejor película de terror con monstruos. Aquí el terror pues no va más allá de subida de volumen en ciertos momentos de la peli, pero a modo de entretenimiento, bueno, pues ni tan mal. Además tiene un final bastante abierto, lo cual da pie, veremos a ver qué tal, a posibles secuelas. No sé yo cómo va a funcionar esto en pantalla, no sé la audiencia que va a tener, pero bueno, el final lo dejan ahí y si suena la flauta, pues continuamos con Drácula.